vamos a meternos en un tema que siempre es un tema muy observado, sí, por las cámaras de comercio, por ejemplo, de ciudades fronterizas de nuestro país. El comercio internacional, pero ese comercio diario, ese comercio que se da de manera habitual, de una interrelación comercial muy, pero muy fuerte entre las localidades que están allí muy cercanas en las fronteras. Claro, este mercado de fronteras. Pero ¿qué repercusión tiene todos estos cambios en la política económica de Argentina, en este mercado de la frontera? Mira, antes íbamos para allá. Bueno, digamos, para donde sea. Claro, nos convenía. Antes íbamos, siempre. ahora Después, vienen todos, porque les conviene vienen muchísimo. Nosotros sí. no tanto salir. Bueno, todo esto vamos a hablar con Fabián Rinievich, que es presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa y además coordinador de ciudades de frontera en la CAME. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Hola Fabián, ¿cómo te va? Un placer tenerte por aquí. Sí, bueno, ¿cuánto siempre ha variado, no? ¿Cuánto ha cambiado desde un tiempo a esta parte este comercio fronterizo? Son cambios cíclicos que se van dando cada tanto, Claro. temporadas en que el cambio beneficia al consumidor argentino y permite que vayan tremendas colas yendo a los países vecinos a comprar todo tipo de mercadería, y hoy ocurre exactamente al revés, con el agravante de que se desabastece el mercado interno. ¿Por qué digo esto? En el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos el límite con la República del Paraguay, paraguayo va y compra, comerciante paraguayo me refiero, y compra directamente en fábrica. Esa mercadería obviamente se va al otro lado, en algunos casos debidamente documentada, en otro no, pero esa mercadería de pronto es la que escasea para el abastecimiento interno. Claro. Se da la paradoja que encontramos aceites de primera marca, nacionales, por supuesto, de girasol, que se venden en la vía pública en Asunción. En cada semáforo de las avenidas más principales va a haber algún vendedor o una vendedora ofreciendo este tipo de producto. ¿Qué ocurre? Que en frontera tienen una problemática muy similar a la que tiene la República Argentina. El comercio vecinal fronterizo no está regulado. Entonces el mecanismo que se utiliza es el contrabando, tanto de ida como de vuelta. Afortunadamente, y después de 4 años de intensa gestión, incluido la temporada de pandemia, logramos interesar a la presidenta de la Comisión de Comercio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a quien le presentamos el anteproyecto que habíamos redactado nosotros, con todos los fundamentos y legislación latinoamericana comparada, y en este momento estamos trabajando muy fuertemente para ver cómo logramos un equilibrio que permita la prosperidad del comerciante de este lado de la frontera en este momento que realmente es oportuno, pero sin violar las normativas. Claro. Entonces, Claro. para eso necesitamos este instrumento legal. Qué difícil, Fabián, buscar un equilibrio, porque con el tema de la moneda tan cambiante, el dólar que repercute tanto, bueno, porque justamente es lo que está pasando ahora, ¿cómo encontrás un equilibrio que favorezca un poco más o menos a los dos? Bueno, pero Brasil, por ejemplo, en el año 2012 y sancionado en el 2014, sacó la ley de loyas francas, que en principio estaba dirigida a una desgravación fiscal para ciudades espejos. ¿Qué quiere decir esto? Una ciudad brasilera frente a una importante ciudad del otro lado de la frontera. En el caso argentino, por ejemplo, Dionisio Cerqueira con Hipólito Bernardo Irigoyen, Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, y así. Hoy ya eso se amplió a una franja de 50 kilómetros que circunda la República del Brasil. Con cualquier país tienen esta normativa y se aplica. En principio estaba destinado para una veintena de productos y hoy es, salvo algunas mínimas excepciones, para todas las mercaderías de origen brasilero. Y no tanto, porque también, por ejemplo, hemos encontrado casos de vinos argentinos que están más baratos actualmente en Brasil que en la República Argentina. Esto obviamente, al quitarle el componente fiscal, los precios bajan de una forma muy, muy significativa. Lo mismo está ocurriendo, pero esta vez lamentablemente de contrabando, con las cubiertas. Cubiertas argentinas que insólitamente, a pesar de la diferencia cambiaria,
es conveniente ir a comprar en Uruguay o en Paraguay. Ingresan al país, obviamente, de una forma subrepticia y sin ningún tipo de contralor. Bueno, este es un trabajo que tenemos que llevarlo adelante, porque obviamente nuestros vecinos son rápidos para poner todo tipo de barreras cuando ocurren estos acontecimientos cambiarios. Por ejemplo, el Uruguay con la tolerancia de 5 kilos de mercaderías producidas en la Argentina. ¿Y por qué Paraguay nosotros no somos rápidos, barreras y controles bastante Fabián, estrictos, cosa que cuando la cosa es inversa, nosotros no lo hacemos. ¿Y por qué? Claro, ¿y por qué? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué somos tan lentos en reaccionar en ese sentido? Bueno, justamente porque no tenemos ningún marco regulatorio que se aplique específicamente. Habitualmente, hasta ahora, se viene aplicando lo que es el tráfico vecinal fronterizo. El tráfico vecinal fronterizo está pensado y destinado a pobladores vecinos, pero para uso y consumo familiar, no para una operatoria pequeña, pero con fines comerciales. Y eso es lo que nosotros planteamos. ¿Por qué? Porque la aplicación del régimen del tráfico vecinal fronterizo se ajusta al criterio de quien tiene que aplicar o controlar en ese momento, y sabemos cómo son los criterios en la República Argentina. También está el régimen de exporta fácil, los régimen simplificado de exportación, pero que no aplica para todas las localidades, solamente aplica para donde hay una aduana funcionando, hay un banco que pueda estar operando en comercio exterior y tener un despachante de aduana para que le haga ese proceso. Por lo tanto, tan simplificado no es, y muchas veces es mucho más sencillo llevar de contrabando la mercadería o traerla de contrabando que utilizar este marco regulatorio. Lo que nosotros proponemos es que las zonas fronterizas tengan en forma automática una compensación fiscal en los momentos donde es necesaria por la diferencia cambiaria. Claro que sí. Bueno, también a mí se me ocurre, ¿no?, que no afecta tanto el mercado allí donde más interese en esta mirada centralista que muchas veces tenemos los argentinos, ¿no? Las fronteras por ahí quedan muy lejos de aquellas zonas de intereses y por ahí se tarda también desde lo político. Sí, obviamente que es así. Lo que tenemos que tener un poquito presente que hay que conocer lo que es la idiosincrasia de frontera. Claro. Nosotros tenemos del lado paraguayo localidades que están a 100 kilómetros de cualquier ciudad importante de la República del Paraguay, y de pronto les viene mucho más sencillo autoabastecerse de una localidad argentina que la tiene cruzando el río. Sí. Este comerciante del lado paraguayo se convierte en un infractor a las leyes aduaneras porque no tiene un mecanismo que lo acompañe para hacer las compras legalmente, y lo mismo pasa con quien les provee del lado argentino. Seguro. Pero si vamos a la operatividad propiamente dicha, nos encontramos con que no hay infraestructura como para evitar que eso suceda. Entonces en eso tenemos que hacer foco, y el político tiene que entender que no se pueden poner normativas pensadas en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Absolutamente. La República Argentina es muy extensa, tiene sus características sociales, sus características económicas, y hay que atender todas esas situaciones para empezar a tener un mínimo control de lo que ocurre en el comercio exterior y sobre todo evitar preventivamente lo que es la actividad de contrabando. ¿Lo vamos a desalentar? No, obviamente que no, pero sí lo vamos a minimizar, porque si no hay riesgo y hay todo un beneficio, ¿qué sentido tiene transgredir la normativa? Bueno, y cada frontera con sus particularidades también, ¿no? Algunas más porosas que otras, algunas más difíciles de controlar, y muchos kilómetros también fronterizos con los países. Todas esas particularidades también se tienen que tener en cuenta, y como bien decía Fabián, ¿no? Pensar en un comercio regulado desde la ciudad de Buenos Aires, sino hay que conocer el territorio. Mira, te cuento, hace pocos días, 15 días atrás, se llevó la reunión anual de los almaceneros, de las entidades que agrupan a los almaceneros, que es la unidad más elemental del comercio vecinal. Se han elegido nuevas autoridades. La presidencia en esta oportunidad recayó justamente en un cordobés. A mí me han elegido como prosecretario, un honor participar de eso. Y el común denominador de los pequeños almaceneros de frontera es eso, que probablemente no consiguen la mercadería necesaria para abastecer a su localidad, pero sí la ven pasar.
Y eso es lo que hay que regular. Claro, lógico, nosotros una botella de aceite de girasol de primera marca nos cuesta por ahí bastante caro, ¿no? 900 centímetros cúbicos, 450 pesos, pero si lo hacemos al cambio del peso uruguayo, chileno, o del guaraní, o de la moneda extranjera, es mínimo, es un costo mínimo, muy económico. Entonces, obviamente, que cuando viene un extranjero y tiene la oportunidad, como hemos hecho nosotros en algún momento también, arrasamos con todo. Fabián, muchísimas gracias. Fabián. Al contrario, le agradezco yo a ustedes. Saludos. Un saludo fuerte. Hasta luego.